Buenas, vamos en este primer vídeo de campo eléctrico a hablar un poquito de naturaleza eléctrica de la materia, de algunas cuestiones relacionadas con la carga eléctrica y recordar algunos conceptos de cursos anteriores y ya meternos de lleno en qué significa fuerza eléctrica, intensidad de campo eléctrico y las magnitudes que influyen en el campo eléctrico. Veremos que es muy similar al campo gravitatorio en determinados aspectos y con ello trabajaremos un poco. Bien, esta máquina que veis aquí es un generador de Van der Graaf. Quizás la tengáis en los laboratorios, en los institutos, y lo que nos permite es, bueno, pues de alguna manera ser capaces de cargar esta parte superior. Bien, esta parte superior se va a cargar positivamente porque somos capaces de extraer electrones. Eso quiere decir que los electrones, de algún modo, porque tiene aquí dos tipos de peines, dos peines un poquito diferentes y una banda de goma elástica, los electrones se pueden expulsar o sacar de ahí de determinada manera. Entonces, si nosotros ahí le acercamos, pues yo qué sé, hay varios objetos que son divertidos, ¿no? Pues por ejemplo, un péndulo con una bolita de poliestireno expandido de corcho blanco en el extremo, vamos a notar pues que eso en principio se va a traer. Vale, ya veremos por qué, o el profesor explicará por qué y cuál es el proceso de inducción y qué sucede si se toca, o qué sucede si ponemos la mano sobre él, qué pasa con nuestro pelo, si se pone el pelo de punta y demás. Vale, entonces, bueno, de algún modo estamos hablando ahí de que hay un tipo de cargas que somos capaces de desplazar. Vale, entonces cuando hablamos de un cuerpo cargado, cuando un cuerpo se carga, lo que hablamos es hay un movimiento de electrones. Se desplazan los electrones. Vale, y el electrón es la unidad mínima de carga que vamos a tener. ¿Cuál es la carga del electrón? 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Y el electrón es una carga negativa. Esto sería la carga del electrón. La unidad de carga es el coulomb, o coulomb, os lo ponéis en castellano, ¿vale? Si castellano es el nombre. Y esta sería la unidad de carga que nosotros deberíamos tener en cuenta. Una carga de un coulomb es muy pequeña. Vale, bueno, no vamos a hablar de la historia de por qué se define la carga de un coulomb de una determinada manera. Después decimos que la carga del electrón es tan pequeñita, ¿vale? Eso podéis buscarlo como investigación. Es una historia bastante interesante. Vale, pero lo que nosotros vamos a tener normalmente será un número de electrones. Claro, imaginamos que un cuerpo se ha cargado con esta cantidad de electrones. 50 por 10 elevado a 9 electrones. Si un cuerpo se ha cargado con esta cantidad de electrones, ¿cuál será la carga total de un cuerpo? Pues la carga total será el número de electrones por la carga del electrón. Con lo cual tendríamos que multiplicar 50 por 10 elevado a 9, que es el número de electrones con los que se ha cargado o descargado, por la carga del electrón. 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb cada electrón. Estos serían electrones, estos serían coulomb cada electrón. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues que si fijamos un poquito en las potencias que tenemos, 10 a la 9 y 10 a la menos 19, nos van a quedar unas cantidades bastante grandes. En este caso, pues 80 por 10 elevado a menos 10, que sería pues 8 por 10 elevado a menos 9. Entonces deberíamos conocer determinados prefijos que vamos a usar en esta unidad. Ya lo habréis visto a principio de curso, sobre todo, bueno, pues me imagino en primero de bachillerato, y tenemos que conocer tres prefijos. Uno de ellos lo identificamos con una M o mili, que son 10 elevado a menos 3. Otro prefijo lo identificamos con una letra griega, que es mu, que es 10 elevado a menos 6. Y otro que vamos a utilizar bastante es n de nano y que equivale a 10 elevado a menos 9. En este caso, pues sería pues 10 elevado a menos 9 coulomb, 10 elevado a menos 6 coulomb o 10 elevado a menos 3 coulomb. Esos son los tres prefijos más importantes que debéis tener en cuenta y que debéis saber. Vale, habría otros más, ¿no? Pues vamos a ver, pico, nano, pico. Vale, vamos a poner los nombres para que vosotros podáis buscarlo, ¿no? Podemos buscar también después de nano, podemos buscar pico, podemos buscar cento y qué significa cada uno de ellos, ¿no? Vale, pero bueno, en principio en electrostática vamos a usar esos tres. Bien, entonces, una vez hemos definido la carga, ¿no? Sabemos que la carga está relacionada con la carga del electrón, que puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Qué sucede si un conjunto de cargas se están desplazando? Imaginemos que nosotros empezamos a contar el tiempo en un instante aquí, en una barra que está conductora, y que estos electrones se van a desplazar.
Entonces consideramos que este es el tiempo cero. Y vamos a considerar que al cabo de un tiempo se han desplazado los electrones hasta aquí. Quiere decir que todos estos electrones que estén en este tramo de aquí han pasado por nuestro punto de contaje. Bien, entonces definimos la intensidad de campo la intensidad de corriente eléctrica como el número de electrones por la carga del electrón dividido entre el tiempo. Entonces, esto sería tan sencillo como multiplicar el número de electrones. Imaginemos el caso anterior. 50 por 10 elevado a 9 electrones por la carga del electrón. 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Si la ponemos en negativo, ¿vale? Y dividido entre el tiempo que tengamos. Imaginemos que es un segundo. ¿Vale? Bien, ¿qué tendríamos aquí? Este 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb sería cada electrón. ¿Vale? Con lo cual finalmente nos quedaría 80 por 10 elevado a menos 10 coulomb partido por un segundo. Coulomb partido por segundo, unidad amperio, ampere, y nos daría 8 por 10 elevado a menos 9. Como ahora ya sabemos los prefijos, sabemos que esa intensidad será de 8 nanoamperios. Bien, entonces podríamos definir esa intensidad. Bien, si la carga es negativa, ¿qué quiere decir con esa intensidad? Que los electrones están desplazándose en ese sentido, con lo cual ahí está el desplazamiento de electrones, los electrones se están moviendo hacia allá. Claro, entonces ese movimiento de electrones hacia allí sería negativo, tendríamos este movimiento negativo, esa intensidad negativa. ¿Qué sucederá con la intensidad de la corriente? Bueno, pues la intensidad de la corriente nosotros vamos a tomarla por convenio de la otra manera, vamos a tomarla para que sea positiva, con lo cual los electrones se desplazan hacia un lado y la intensidad de la corriente iría en sentido contrario. Vale, de ahí que tengamos después o que podamos identificar en una pila, vamos a representar una pila que todos seguro que conocéis, una pila de petaca, ¿vale? Uy, típica que usamos en laboratorio, que tiene un brazo más corto y uno más largo. Vale, vamos a tener un polo positivo y un polo negativo. Vale, entonces la corriente, si nosotros conectamos aquí un cable del polo positivo al polo negativo y circula una corriente por ahí, decimos que la corriente circula del positivo al negativo. Entonces, ¿qué pasará con los electrones? Pues será que los electrones evidentemente van del negativo y se sienten atraídos por el positivo. Bien, entonces, bueno, en este caso, ¿vale? Recordad que vamos a identificar las cargas positivas de igual manera que los polos positivos normalmente en rojo y las cargas negativas en negro, en azul, ¿vale? De igual manera que hacíamos o que hacéis en tecnología habitualmente. Bien. ¿Qué sucede cuando tenemos dos cargas? Pues entre dos cargas va a suceder lo mismo que en el caso de que tengamos dos masas, pues se van a atraer o se van a repeler. Y eso lo habremos visto, pues con el generador de Van der Graaf lo habremos podido ver. Si yo tengo algo cargado positivamente y le acerco una esfera que está también cargada positivamente, ¿qué va a suceder con esa esfera si os la intento acercar? Bueno, pues que va a haber una fuerza que la va a repeler. La fuerza eléctrica va a ir en el sentido contrario. Bien, pues del mismo modo nos va a suceder con estas cargas. Si yo tengo una carga positiva, vamos a borrar esta otra, y suponemos que esta carga positiva está fija, y pongo una carga positiva más pequeñita cerca de ella, esta la llamamos carga 1 y esta la llamamos carga 2, más pequeña, va a haber una fuerza repulsiva entre ellas. ¿Vale? La fuerza eléctrica va a ser repulsiva. ¿Qué sucederá si en vez de acercar una carga positiva acerco una carga negativa? Si acercamos una carga negativa, la fuerza entre ellas va a ser atractiva. ¿Vale? Los polos del mismo signo, ¿no? Igual que lo veremos con experimentos de magnetismo. Polos del mismo signo no se repelen, pues cargas del mismo signo se repelen, polos de signo opuesto, cargas del signo opuesto se atraen. Bien, ¿cómo podemos calcular esa fuerza atractiva o repulsiva? Pues multiplicando el producto de las cargas dividiendo entre la distancia al cuadrado. Entonces yo tengo una carga negativa situada en este punto y a una cierta distancia, vamos a representar esa distancia, a una cierta distancia acercamos o situamos una carga positiva.
Bien, si esta es la distancia que hay entre ellas, si este es el valor que tomamos de la carga 1 y este es el valor que tomamos de la carga 2, la fuerza eléctrica la podríamos definir como el producto de la carga 1 por la carga 2, partido por la distancia al cuadrado, y por una constante. Bien, y un vector unitario en la dirección del radio. Claro, evidentemente es la única dirección que hay entre dos cargas. En el caso de que tengamos pues, más cargas que estén afectando, supongamos que hay otra carga negativa aquí, ¿vale? Voy a llamarle Q sub 3. ¿Qué nos sucederá? Bueno, pues que tendremos que hacer una composición de fuerzas. Si nosotros tenemos Q1 y Q sub 3 fija, Q1 ejerce una carga sobre Q sub 2, que ¿cómo será? Atractiva hacia allí. ¿Vale? No le voy a representar a una formulación para los subíndices que le vamos a poner. ¿Qué sucederá entre curso 2 y curso 3? Que también será una fuerza atractiva. Con lo cual, ¿a dónde llegaremos? A composición de fuerzas, no nos quedará otra. Bien, esta fórmula se parece mucho a la de campo gravitatorio. Acordaos que en campo gravitatorio teníamos que la fuerza gravitatoria era siempre atractiva, de ahí el signo menos, constante, masa que atrae, masa que es atraída, partido por el radio al cuadrado, distancia al cuadrado, por un vector unitario en la dirección del radio. ¿Vale? Es muy parecido. El trabajo de la constante de gravitación lo hace esa constante de Coulomb. K sub 0 en el vacío, tiene un valor que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado partido por Coulomb cuadrado. ¿Vale? Es un valor muy grande. Y eso viene dado por la permitividad. La permitividad, que es la denominamos con epsilon sub 0, en este caso es del vacío, nos indica si un medio va a ser fácilmente influible por el campo eléctrico. Eso quiere decir que va a ser polarizable por el campo eléctrico. Este sería el epsilon sub 0 del vacío, que podréis averiguar las unidades, una vez sabiendo K sub 0. Y cuando tengamos cualquier otro medio y tengamos un dieléctrico, lo que necesitaremos para nuestra constante será multiplicar ese 4pi epsilon sub 0, que sería la permitividad del vacío, por la permitividad relativa de un medio. Si ese medio es un aislante, eso quiere decir que epsilon sub r va a ser grande, y si ese medio es un conductor, eso quiere decir que el epsilon sub r va a ser pequeño. Vale, de acuerdo, entonces ya tenemos cuál es la fuerza eléctrica. Vale, ya podemos calcular la fuerza eléctrica, igual que en el caso de fuerza gravitatoria. En campo gravitatorio definíamos otra magnitud. Bien, acordaos de campo gravitatorio, vamos a compararlas aquí. La fuerza gravitatoria, menos G, masa que atrae, masa que es atraída, partido por la distancia al cuadrado, vector unitario en la dirección del radio. A partir de aquí, ¿qué podríamos extraer? La intensidad de campo gravitatorio o aceleración de la gravedad. ¿No? Esto era intensidad de campo gravitatorio. O aceleración de la gravedad. Bien, pues la definíamos como menos constante, masa que atrae, partido por distancia al cuadrado, por un vector unitario en la dirección del radio. Pues lo mismo podremos hacer en campo eléctrico. Del mismo modo podremos tener la carga que atrae, partido por distancia al cuadrado, por la constante, y eso nos dará la intensidad de campo eléctrico. Se denomina con una E con un vector encima. ¿Vale? Es muy importante poner el vector, la intensidad de campo, para distinguirlo de la energía, que es un escalar. Entonces, es una magnitud vectorial, tiene dirección y sentido, no como la energía, que es una magnitud escalar, que no tiene dirección y sentido. Bien, ¿por qué es muy importante la intensidad de campo? Porque a partir de ella podremos llegar al voltaje, y el voltaje es una magnitud que podemos medir fácilmente con un polímetro, igual que la intensidad eléctrica la podemos medir con un polímetro. Bien, y pasaremos ahora a hacer un ejercicio sobre fuerzas, sobre suma de fuerzas y aplicar un poquito el trabajo vectorial.